Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Entre Empresarios, ya despidiendo el año, mi querido Salvador Garrido Márquez. Pues mi querido Luis Octavio, sí, desafortunadamente se nos fue el año completito y estas son las últimas emisiones de Entre Empresarios. Por el año 2024. Por el año 2024. Estamos, es decir, mañana ya estás listo para la cena de Año Nuevo, vas a estar en familia, me imagino. Ya listo, puesto para empezar incluso el año. Excelente, pues bueno, vamos con los siguientes capítulos que fue parte de esta segunda entrega de la recapitulación de 2024. Esperemos les gusten. Nosotros los dejamos con este gran contenido que estamos seguros que les va a encantar. Les mandamos un fuerte beso y un abrazo y nos vemos el próximo año. Salvador. Un placer. Con broche de oro estamos cerrando. Un abrazo. Bye. El día de hoy, Entre Empresarios, nos acompaña Jorge Narcio, un destacado bailarín y coreógrafo mexicano con una carrera artística que abarca más de 25 años. Jorge es un apasionado empresario, productor y promotor de la danza en México. Como fundador y director general de Move On Dance, revolucionó la escena de la danza en nuestro país. También dirige las prestigiosas convenciones de baile TDR Dance Convention, Grand Dance Finals y Aura Dance Competition. Actualmente creó Danzofrenia, estudio de danza con el que busca promover y difundir el talento emergente en la escena artística nacional. Conozcamos más sobre este invitado especial. Bien, queridos y queridas, ya lo vieron, ya lo escucharon y ahora lo tenemos nuevamente porque no es la primera vez que nos acompaña. Mi querido Jorge Narcio, it's in the house. Bienvenido. Jorge. Salvador, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gusto en verlos de nuevo. Bienvenido. Qué gusto saludarte. Por invitarme de nuevo. ¿Cómo has estado? Tanto tiempo. Un brinco. Tanto Un tiempo jeté. sin verte. Un jeté. O un sauté, que en francés sauté es brinco. Ah, mira, muy bien, muy Así se bien. aprende Pues bien. ya entrando precisamente al mundo de la alta competencia y sobre todo al mundo de la danza. Nuevamente contigo, Jorge, muy contentos porque hoy nos vienes a hablar de este nuevo proyecto, de esta nueva ilusión. En el pasado ya habías platicado esto, pero hoy ya es una realidad. Platícanos, perdón, Octavio, te estoy robando. No, la adelante, cámara. ya te dije, tú estás on fire el día de hoy, creo que yo Se me soltó la lengua. cada vez empiezo a sobrar ¿Qué te más puedo en este decir? espacio, me voy Pero bueno, despidiendo anticipadamente. La danza me pone en ese mood. Excelente. En ese mood. Platícanos de Danzofrenia. Danzofrenia. Bueno, me encanta que se emocionen. Te escuché decir por ahí pas de bourrée. Muy bien. Ya estamos dejando Ya, semillitas ya, en la ya. danza. Danzofrenia, un proyectazazo que va todavía más que revolucionar, a evolucionar la danza en la Ciudad de México y en México. Es un centro de danza en el cual estamos enfocando progresivamente a formar nueva generación de bailarines desde chiquititas, pero también ya preprofesionales y profesionales. Es la nueva casa de los bailarines y abrimos nuestras puertas en Puerta Altavista. Es justo en la sección de Altavista, así que los invitamos a este estreno de Danzofrenia. O sea, ya tenemos un centro de danza, el primero de ellos es en Puerta Altavista, Así es. en donde ya van a poder ir aquellas personas interesadas en el mundo de la danza, en practicar e incorporarse O a hasta este tema. entrenar. Y entrenar Así es. para ahí empezar a tomar, pues no sé cómo denominarle, clases, sesiones. Clases, tal cual, tenemos clases, es una gama de especialidades muy abierta: ballet, jazz, lírico, contemporáneo, tap, hip hop, street dance, bueno, ballroom, pas de bourrée, que eso es en ballet y jazz. Tenemos para edades desde las 5 años, 5 a 7 añitos, 8 a 12 años, para adolescentes de 13 a 16 años, para universitarios de 19 a 22, para gente que se dedica preprofesional o profesional, o simplemente para gente que le gusta bailar socialmente o que le gusta desestresarse, hacer actividad física. Tenemos una gama muy abierta para todo el público. Oye, mi querido Jorge, arrancamos la plática y precisamente dabas como cue de esta conversación el que es una iniciativa para impulsar la danza. Y por ahí se tocaron temas como renovar, y yo le quiero incluir el generar nuevos horizontes. ¿Cómo es que estás visualizando este proyecto llamado Danzofrenia? ¿Hacia dónde apunta? ¿Cuál es este diferenciador que tiene? Claro, apunta a un horizonte muy lejos. Vamos a empezar con Ciudad de México. Llegaremos
Ahorita estamos justo en la Ciudad de México, en Altavista, pero a corto plazo abrimos más sucursales en la Ciudad de México. Iremos al interior de la República Mexicana y llevaremos a México al siguiente nivel, abriendo Latinoamérica. Así que es, como lo sabemos que es entre empresarios, es un proceso que lleva paulatinamente, y como lo es la danza, y sobre todo Danzofrenia, vamos a ir avanzando paso por paso, movimiento por movimiento, pero que cada paso y cada movimiento esté bien ejecutado, que cautive, que emocione y que haga sentir emociones en la gente. Entonces, así como es Danzofrenia se va a expandir a ese nivel. Ahora dime una cosa, sabemos que no eres ningún improvisado en este medio, tienes una carrera que te precede, que te antecede, experiencia como bailarín, como faculty, como instructor, como maestro, coreógrafo. ¿Qué te motivó y qué encontraste en el medio que te detonó a comenzar Danzofrenia? Justo como lo dije en un inicio, es evolucionar la danza, pero no nada más en la danza que lo ves bailar y se ve precioso, pero ahí trae emociones, el alma y también el uso mental. Danzofrenia está enfocado, como lo dice su nombre, danzo y frenia, que es la parte física de bailar con el trabajo de inteligencia emocional y también con la parte de inteligencia mental. Lo que buscamos en Danzofrenia es, la danza es un medio para transformar, para trascender. No es en sí el fin, sino el medio, el proceso. La danza en Danzofrenia lo que estamos buscando es formar integralmente al ser humano, no importa la edad. Por eso lo reitero, no nada más son los niños, también los adultos. Y el hecho de ya bailar, hacer actividad física, sacar esas endorfinas, esa adrenalina, ese cortisol que nos estresa, y más en la Ciudad de México, y más hoy en día. Así que Danzofrenia te va a evolucionar, vas a trascender una vez que salgas por esa puerta. Okay. Ya lo decía Luis Octavio, en toda empresa que se inicia debemos de identificar cuáles son ese valor agregado o diferencias. Si yo te pregunto a ti cuáles son los principales puntos o diferencias respecto a lo que hoy existe en un mercado, que a lo mejor no sé si sea grande, chico, pero ya existe un mercado. Totalmente. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Por qué hoy la gente va a estar interesada en ir a Danzofrenia y no seguir en los demás centros? La otra oferta, claro. A ver, le voy a llamar propuesta de valor. Esta propuesta de valor que tiene Danzofrenia, de entrada, número uno, los maestros. Le llamamos faculty en Danzofrenia. Nuestra facultad, nuestro faculty, gente que bailó en escenarios, gente que sigue bailando en escenarios, gente con maestría en docencia de enseñanza, gente que trabaja la parte emocional, gente que va con nuestra filosofía. Las instalaciones. Espero algún día me pueda llevar esta cámara y conozcan las instalaciones de Danzofrenia. Son instalaciones, el piso es flotado. Y le damos piso flotado a bailarines para proteger rodillas, para proteger espalda. Es un piso especialmente para bailarines. Tenemos un espacio donde la mamá puede esperar. Es más, tenemos hasta coworking para que los alumnos o le llamamos, para dejar de decir bailarines, les decimos dancers. Okay. Nuestros dancers vayan y hagan su tarea ahí o hagan su trabajo, abres la lab en lo que esperas para bailar. Las especialidades que tenemos son enfocadas. Danzofrenia va para formar estos bailarines que si en algún momento quieren dedicarse, nuestros dancers, ya les abrimos esta opción para dedicarse profesionalmente al mundo de la industria y show business. Por lo tanto, las especialidades que damos no se dan en cualquier otro estudio de danza, con los maestros especializados, nuestro faculty, las instalaciones. Vamos a ir a muchos eventos dentro de la formación integral del dancer o del ser humano, a competencias nacionales, competencias internacionales, pero no solo eso. Vamos a crear nuestra propia compañía, nuestra Frenia Company, que va a hacer tour por toda la República Mexicana, donde nuestro dancer, más allá de competir, se va a ir a los foros principales de la República Mexicana a demostrar que en cualquier edad se puede bailar y que con cualquier emoción tú puedes expresar. Así que estos son, te digo ahorita 4 propuestas de valor, pero tenemos muchas más y lo tienen que descubrir. Aunque esto me lleva a pensar, yo como papá de un niño, niña que le gusta la danza, le gusta el medio en particular, escucho esto y digo, wow, pues esto es para profesionales o semiprofesionales. Si yo quisiera en este caso que mi hija solamente fuera bajo un tema recreativo, bajo un tema de diversión,
danzofrenia sería también Totalmente. para mi hija Es un espacio- o para mi hijo. Totalmente. De hecho, y no nada más para tu hija, para ti, Salvador, o para ti, Octavio. Ese lado ¿Me ves tenemos- talento? Te tengo que hacer una audición primero. ¿O lo ves que está lento? No, es Por más eso. rápido. Lo vi haciendo Padre Buré y dije, aquí hay potencial. A ver. Pero bueno, está abierto. Tenemos diferentes tipos de membresías o paquetes. Tú puedes escoger desde una clase, porque te queda nada más este horario, o terminaste de comer ahorita, terminaste de ver el programa y dices, me lanzo ahorita a Danzofrenia, a hacer justo una clase, y a lo mejor me llevo a mi hija y tomo clase. Mientras mi hija está tomando, yo puedo tomar. Pero ya, eso fue toda la semana. O bien, mi hija quiero que empiece a hacer ejercicio, quiero que viva lo importante que es el arte en la formación y más en la nueva generación de humanos. Entonces, está abierta, no necesita ser preprofesional ni profesional si tu enfoque es meramente emocional, que eso es lo que me encanta de Danzofrenia. Lo más importante en Danzofrenia son tus objetivos. ¿Cuál es mi objetivo? ¿A dónde quiero yo llegar? Y Danzofrenia con el equipo, el staff, espectacular staff, el faculty, vamos a guiarte como ser humano en la parte emocional, en la parte física y mental, y todo a través de la danza. Así es. O sea, en lo que entiendo entonces hay diversos programas dependiendo de lo que tú El objetivo. o tu hijo o tu hija desee. Así Si es. quiere un tema de recreación, pues vas por ahí. Si quiere un tema ya más de Formativo, más o formal. o incluso competencia, decías. Competitivo, preprofesional. Es que hay mucho en la danza. La ventaja de la danza es que es universal, es infinita. Y no dudes ni tantito que a lo mejor tu hija, no creo que tú, pero si tu hija va y baila con nosotros, la vamos a hacer de recreativo, progresivo, formativo. Posiblemente le encante subirse a los escenarios, y una de las partes que fomentamos con las competencias es que vivan este proceso. Y de ahí, en una de esas, empieza a hacerlo preprofesional mientras está estudiando su licenciatura en una ingeniería, una arquitectura, sigue bailando, y en una de esas juntamos la profesión con el hobby, sale una nueva danzofrénica gracias a lo que le dimos en Danzofrenia y en su casa. ¿Y por qué decía que tú a lo mejor no? Híjole, porque ya estamos tarde para competir, pero sí se puede bailar. Pero hay competencias de 60. Abrimos Sí, sí, una, sí, sí, abrimos Jurassic una. Dance Competition. Se queda. Jurassic Ya está. Oye, Así es. hemos de pláticas en las que previamente hemos coincidido. Sabes que nosotros somos muy futboleros y mucha gente visualizamos más como la analogía del fútbol y de los semilleros y esto, pero entiendo que estás apuntalando a Danzofrenia para hacer eso, para ser un semillero de talentos. Es decir, tienes un proyecto a mediano plazo, ya decías que al final del día se traduciría con una compañía de baile, Exacto. pero ¿esto qué representa? Es decir, ¿cuál es ese proceso formativo para el joven talento? Ok, efectivamente, si vamos desde las raíces, inicias a temprana edad recreativamente, pero a la hora que empiezan a probar la adrenalina, la miel del escenario, se empieza a convertir como en el soccer, que empiezas ya a hacer partidos, te empieza a gustar, pierdas o no, porque no es el enfoque, la competencia ganar, sino las competencias que te desarrolla subirte al escenario o jugar un partido. El trabajo en equipo, la resiliencia, engrosar la piel, trabajo hacia el público, se te empieza a abrir este empoderamiento. Si nada más que ya el alto rendimiento ya empieza en un embudo, Claro. empieza a reducir, pero aquellas personas que están dispuestas, y no es porque tengan talento o don, no, es por esta disciplina, esta resiliencia y este progreso sin correr, porque ojo, hay que hablar que la danza ya a nivel profesional se prepara por 8 años porque hay que cambiar el cuerpo, y de ahí empieza después tu proceso ya profesional o preprofesional. Algo que tiene Danzofrenia, que es otra oferta de valor, les damos todas estas materias extras como administración del tiempo libre, administración de tu carrera profesional como bailarín, si te dedicas o no, pero empiezas a llevar ese lado, el tema de cómo nutrirte, cómo cuidarte, el tema del mindset, el tema del mindfulness. Tiene muchas ventajas Danzofrenia, pero para cerrar este tema, si Danzofrenia con Frenia Company, nuestra compañía, van a empezar a hacer, es como si habláramos de que tuviéramos una universidad estudiando el minor y el major. El minor es la danza, pero en el inter están haciendo ya una carrera preprofesional y profesional. La diferencia es que profesional ya te pagan, preprofesional no, sigues en tu proceso de entrenamiento. Eso es lo que Danzofrenia. Y así nuestros, vamos a llamarle ex-danzofrenias, se dedican, no, qué delicia, a ver, eso ya es apuntar al Muy sueño alto. hecho realidad. Súper. Sí. Pero bueno,
me fascina. Ese nuevo mensaje, escenario. yo creo que vamos a hacer una pausa en esta parte de la conversación. Primera, porque se nos viene el corte. Segunda, porque creo que es algo que podemos todavía sacarle hilo de esa media. Padrísimo. Pero para estos efectos, si les parece bien, hagamos esta primera pausa, queridos, queridas. Querido Jorge, querido Salvador. claro que sí. Ustedes, mis queridos y queridas. Ahora vamos a hacer la primera pausa del programa, titulado Entre Empresarios. Nos estás viendo por el Canal 8 Heraldo Televisión, como cada lunes, transmitiendo a las 4 de la tarde. Te mandamos un abrazo, no te nos vayas, vamos a hacer la pausa y regresamos contigo. Ya venimos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Bienvenidos de vuelta, queridos y queridas, a Entre Empresarios. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo. Eduardo Sojo está con nosotros, exsecretario de Economía en el gobierno de Felipe Calderón, y que también ya nos platicó en el bloque anterior todo su andar por esta carrera política muy exitosa, por el sector público, haciendo referencia a una analogía muy linda que hiciste con esta formación, mi querido Eduardo, jesuita, sobre esta retribución social. Tú lo pusiste en otras palabras mucho más poéticas, pero digamos que yo lo concentro de esta manera. Dijiste que no es una deuda, la palabra que usaste fue hipoteca social. Increíble el concepto. Debo decir, la primera vez que lo escucho y me encantó, me lo voy a poner de tarea para plagiártelo y utilizarlo cuando sea necesario. Es un concepto muy jesuita. En palabras de esta película de Il Postino, mi querido poeta, la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Así que sobre estas bases estamos platicando, mi querido Fidel, pues con nuestro gran invitado. Ya nos dio un preámbulo de su carrera, pero traemos varios temas en la agenda. Yo creo que tenemos que aprovechar toda la experiencia de Eduardo. Y sí sería interesante ver tu visión de cómo estás viendo ahorita el tema económico en nuestro país. Fueron muchas cosas, ¿no? Tenemos tenemos una nueva presidenta, la primera presidenta en México, que es muy importante. Nos acabamos de enterar la semana pasada del presidente de Estados Unidos, que quedó Donald Trump. ¿Hacia dónde vamos? ¿Tú cómo ves los próximos años, los próximos meses en México, el futuro, en el tema económico, con toda la experiencia como tu secretario de Economía? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estás visualizando de estos temas, Eduardo? Yo creo que es una situación compleja, inédita la que estamos viendo, porque se trata en México de un cambio de gobierno, pero más que un cambio de gobierno, entra un partido en el poder que busca más un cambio de régimen, ¿no? Hemos visto cómo lo que se está buscando tiene varias características, ¿no? Eliminar los contrapesos, ¿no? Con la eliminación de todos los órganos autónomos. Si pasa lo que pretenden hacer en el INE, pues es fundamentalmente un cambio que busca disminuir gravemente la pluralidad. Lo que vimos con la reforma judicial, pues también es un cambio significativo de régimen, porque es prácticamente eliminar la división de poderes, y yo creo que lo que viene a futuro también es una centralización de las decisiones, eliminar el federalismo de tal forma que los estados de la República volverían a ser lo que eran antes, simples replicadores de las decisiones que se toman en el centro. Pero además, ellos, el partido en el poder, piensan que tienen ese mandato de hacer eso que ellos propusieron en campaña. De los Estados Unidos es lo mismo. Además tienen
la Cámara de Diputados, tienen la Cámara de Senadores. En Estados Unidos sucede lo mismo. Sucede lo mismo, gana un presidente, pero no solo gana un presidente, ¿no? Gana un presidente y gana el Senado y gana la Cámara de Representantes del Partido Republicano. Entonces también de aquel lado sienten que tienen el mandato completo de hacer lo que propusieron en campaña. Y al hacer lo que propusieron en campaña tiene implicaciones severas para nuestro país, en varios sentidos, ¿no? El tema de definir a los narcotraficantes como grupo terrorista, ¿no? Implicaría que tendrían de aquel lado las facultades, a ver si lo permitimos, ¿no? Pero tendrían las facultades de perseguirlos en territorio mexicano. De hacer un combate abierto. Exacto. Así es. El tema de migración, ¿no? Con el presidente tiene y los republicanos sienten que tiene el mandato de enviar de regreso a millones de migrantes y además los enviarían a nuestro país, ¿no? Y piensan también que tienen el mandato en materia económica de elevar los aranceles y de renegociar el tratado de libre comercio que tenemos con ellos. Entonces, todos estos elementos hacen que la parte económica se vuelva muy incierta. Y recuerdo un pensador, muy buen amigo mexicano-argentino, David Koncevic, tiene varias frases y una de ellas es: la inversión es enemiga del ruido. A la inversión no le gusta, la inversión es amiga del silencio, no le gusta el ruido. Y lo que tenemos ahorita en nuestro país en las próximas décadas es mucho ruido. Viene mucho ruido, entonces los inversionistas pues se van a estar muy, digamos, pensándole mucho las inversiones, si las hacen en México o las hacen en otro país. Entonces va a ser muy complejo lo que se viene y además nos agarra en una etapa de desaceleración. Mira, concuerdo en muchas cosas contigo, que eso pudiera pasar. Sin embargo, yo creo también que el tema de Donald Trump, que quedó ahorita en el poder, y a lo mejor ese tema con China, que de repente se habla mucho, que él quiere traer otra vez a toda su industria, a su país, a Estados Unidos. Y el reshoring, exactamente. Yo creo que parte de eso nos pudiera tocar en territorio nacional. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no va a tener la capacidad para atenderlos y el tema costo-beneficio que puede tener con México es importante. Por eso tenemos el tema del nearshoring, que todo eso puede influir. Yo estaba leyendo el otro día un artículo que decían que con el 3% de lo que Estados Unidos tiene en producción en China se llegara a traer a México, por ejemplo, duplicaríamos las naves industriales que tenemos hoy en día. O sea, creo que ese sería un tema que nos ayudará mucho en tema económico. O sea, puede haber muchos factores. Entiendo los puntos que comentas, pero creo que también puede haber oportunidades para el país con estos gobiernos que estamos teniendo. Esa es la realidad, que también tenemos que verlo de esa manera. Perdón, hace 15 días estuvimos aquí de invitado, también tuvimos un invitado, en este caso representante del Bajío, a mi querido Torres Landa, a quien le mandamos un fuerte abrazo, que decía que el país va y el Bajío va, él decía puntualmente en el Bajío, a pesar de... Me recuerda mucho por lo que estás diciendo, Fidel, que eventualmente tendremos que ir a pesar de... No, y yo coincido, Fidel. Hay muchas oportunidades. Bueno, muchos dicen es que con la primera administración de Trump fue México beneficiado por las digamos... No nos fue mal. No, cuando tuvo Trump, de verdad. Le salió un poco el tiro por la culata porque tampoco veía venir que las condiciones que en teoría eran favorables para Estados Unidos terminaron por asentar buenas bases para el trabajador mexicano, que tuvo una competitividad mayor en cuanto a salarios, tuvo la atracción de inversionistas que estaban buscando migrar al sector o al mercado americano y pues vieron en México el trampolín adecuado. No, y México se volvió el principal exportador de Estados Unidos. De acuerdo. O sea, así es. China, desde su, digamos, el punto más alto de penetración del mercado de Estados Unidos ahorita, ha de haber perdido poco más de 7% del mercado. Imagínense lo que eso significa, ¿no? Y de ese pedazo, del 7%, México ha captado cerca del 2%. Creo yo
que dada la cercanía, debimos haber hecho mejor las cosas. Porque, por ejemplo, Vietnam, que está súper lejos, captó también el 2%. Taiwán captó el 1.8%, Corea del Sur. Pero entonces sí, estas dificultades entre Estados Unidos y China y el nearshoring, como se le llama, la relocalización de empresas, por supuesto que puede beneficiarnos. Sin duda, yo coincido contigo. Lo único que me preocupa, y sí me preocupa, es que durante estos últimos 6 años, cuando se presenta esa oportunidad gigantesca para México, veas los titulares. México, la nueva Corea. Este es el momento de México. Y de repente la inversión extranjera nueva se ha reducido casi a niveles históricos, la nueva. Ha habido mucha reinversión de utilidades que han aprovechado esa grandísima oportunidad de mercado que hay en Estados Unidos por el mercado que está dejando precisamente China. Sí hay oportunidades, sin duda alguna, pero me parece que como mexicanos necesitamos hacer mejor la tarea de atraer inversiones. En el momento en que más se necesitaba atraer inversiones, destruyeron la institución que teníamos, que se creó cuando yo era secretario de Economía precisamente, que se llamaba ProMéxico. ProMéxico tenía oficinas en todo el mundo para invitar a los empresarios a venirse a conocer a México, a aprovechar las oportunidades que ofrece nuestro país. Y cuando se presenta esta oportunidad de relocalización, sucede que ya no tenemos a ProMéxico. Entonces creo que debemos hacer, sí es una oportunidad, pero necesitamos hacer mejor las cosas y mucho mejor las cosas por el ruido que va a generar de manera natural el presidente Trump. A lo mejor muchos dicen, y ojalá sea cierto, que no va a cumplir sus amenazas. Justo. Pero el propio ruido que genera, sin duda afecta a las inversiones. Y creo que ha pasado, bueno, pongámoslo así, cuando estuvo al mando, en sus 4 años que estuvo de gobierno, decía el tema de inmigrantes. Y si haces una evaluación de qué pasó cuando estuvo Obama, cuando más deportaron, no fue en su periodo. Es lo que señala. O sea, es lo que dices, oye, a ver, está bien. Y yo creo que es una manera de hacer campaña como cualquiera, ¿no? Y buscar el tema de los votos. Pero creo que al final, digo, a mí cuando me preguntaron cómo es a Trump, digo, creo que cuando estuvo, pues a México no le fue mal. O sea, creo que fue un tema que tampoco, no fue como quisiéramos, pero tampoco nos fue mal. Entonces yo creo que si lo vemos positivos, yo lo veo positivo en el lado de que, digo, él tiene un conflicto más mejor con China, que todo eso, a pesar de no tener, déjame llamar, los vehículos adecuados, como dices tú, podemos ser partícipes de eso y puede ayudar al país ciertamente a seguir mejorando, de alguna manera, ¿no? Y a pesar de esas cosas, ¿eh? Ojalá lo convenzamos de que el reshoring, como le llaman, traer las empresas, no solo es para Estados Unidos, sino debe ser para América del Norte, ¿no? Esa sería el ideal para nuestro país, sin duda. Oye, no sé si coincidas, pero también recién escuchaba un comentario a propósito de las elecciones de Estados Unidos previo a que se supiera de esta elección con Donald Trump, que ante todo él es empresario y como empresario tiene esta visión de negocio muy por encima de política. Y lo comentaste tú hace un rato también, de que, por ejemplo, Vicente Fox, cuando estuvo trabajando con él, tenía una visión empresarial, que eso cambia, o sea, que eso les puede ayudar. Ese era el mensaje. O sea, veámoslo así. Esta analogía que hacían precisamente con Trump, me recordó ahora que decías, cuando estuvieron con Vicente como gobernador y fueron con el presidente de Taiwán y tal, de la empresa, del banco. Creo que por ahí viendo esta misma analogía, pensaría que antes de cualquier decisión apresurada, como sacar la mano de obra más importante que tiene el sur y gran parte de Estados Unidos, yo creo que tiene que evaluar antes de decir, oye, pues a ver, se me regresan todos con sus chivas. No, es que seguramente, porque todas las medidas que estamos platicando son negativas para Estados Unidos. Si busca incrementar los aranceles, se les va a incrementar la inflación en Estados Unidos. Si regresa a la mano de obra, pues realmente va a limitar el crecimiento de las empresas en Estados Unidos. En realidad,
Sí, mucha gente dice es que con muchas de estas propuestas se está dando un balazo en el pie. Creo que, déjame decirlo de alguna manera, a lo mejor muy coloquial, somos un mal necesario, de alguna forma, ¿no? O sea, de verdad, o sea, la ventaja que tenemos es la cercanía con Estados Unidos y que eso yo creo que les ayuda tanto a ellos como a nosotros, como bien apuntamos. Creo que nos necesitamos mutuamente de alguna manera. Había una estadística que decía que simplemente por trasladar las autopartes de China a México, Estados Unidos estaría ahorrando como 30 o 40% del costo. O sea, evidentemente nos necesitamos y nos beneficiamos los dos. Y hay que convencerlos de que así debe ser, ¿no? Dar las condiciones adecuadas, que probablemente es parte de lo que bien mencionabas como el reto. Y esas condiciones se van a discutir mucho en el TEMEC. Y a mí lo que me preocupa es que es hasta el 2026. Entonces va a haber todo un periodo, todos estos meses de ruido, como de mucho decías. ruido, ¿no? Entonces hay que tratar de minimizar el ruido, hay que tratar de dar mensajes de certidumbre a los empresarios, ¿no? Y a la presidenta pues le va a costar mucho trabajo, porque lo que no se siente que en la ecuación de Morena esté el tema económico. Todas las medidas que uno ve que están tomando, no todas las medidas, pero muchas de las medidas que están tomando no están para apoyar la economía, sino al contrario. Este tema de los órganos autónomos, el tema de la reforma judicial, pues todo esto no ayuda a dar a los empresarios certidumbre sobre el futuro económico, ¿no? Yo creo que tienen que cambiar. Creo que el gobierno tiene que entender la importancia de impulsar la economía y la generación de empleos, y ojalá así sea. ¿Qué te parece si el próximo bloque vamos ahí? Porque me gustaría también escuchar tu punto de vista desde lo que se gesta, se gestará y el futuro que nos depara, pero lo platicamos en el siguiente bloque. ¿Estás de acuerdo? Bueno, queridos y queridas, ya lo escucharon. Estamos aquí con Eduardo Sojo, Fidel Camarillo, su servidor Octavio Valtierra, desde Entre Empresarios, Canal 8, ustedes lo saben bien, Heraldo Televisión. Ya regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta Entre Empresarios platicando con Ramón Casanova, CFO para ICSA, empresa que se encarga del desarrollo de la nación y también de otros países en materia de infraestructura. En el bloque anterior nos estaba contando brevemente una reseña sobre su andar profesional desde Chihuahua, Monterrey y zonas norteñas, pasando por Baja California Sur, hasta Tabasco y, bueno, la visión también de un norteño como él, de lo lejos que realmente se encuentra el sureste del país. Y terminamos platicando sobre su vida actual ya en Grupo ICSA. Y mi querido Salvador, por ahí tenías una reflexión respecto del bloque anterior. Así es. Hace un momento comentábamos el emprendimiento dentro de una organización, pero también cómo, Ramón, has combinado ese emprendimiento para que a su vez apoyes empresas en lo que era el análisis de riesgo de crédito y el cómo estructurar financiamientos para que estas empresas invirtieran en proyectos y crecieran sus negocios o crearan nuevos negocios, y eso es algo que es fundamental. Y aquí la pregunta es, el tema financiero, ¿qué tan importante o indispensable es en el mundo de los negocios? La parte contable, la parte de ese conocimiento de los números. Yo te diría es indispensable, ¿no? Es como qué tan importante es tener una columna vertebral para movernos. Si no tienes una buena contabilidad, que la contabilidad es todo lo que nutre tus bienes, derechos y obligaciones, y no está en regla, y no está perfectamente planeado, pues eso te va a generar una crisis que ustedes en Garrido Licona, sin lugar a duda, expertos en contabilidad, no te podrías levantar, ¿no? Es fundamental tener
una contabilidad sana, unas finanzas sólidas y un equipo de trabajo que sepa, no solamente hacer cargo y abono, como bien lo sabes, ¿no? Es verdaderamente cómo explotar y aprovechar la información para llevarla al mejor puerto y obviamente, bueno, como todo en la empresa y como un cuerpo, es la columna vertebral así de importante. Sin embargo, tienes que tener brazos y tienes que tener piernas y voz, pulmones, y ya serían todos los otros equipos de trabajo, tus equipos de ventas, porque si no vendes lo que haces, pues cómo vas a crecer, cómo subsistes, un equipo de cobranza, porque si no cobras tu trabajo, entonces cómo vas a subsistir. Y así cada elemento en una organización es verdaderamente fundamental para hacer un todo. Pero te lo voy a volver a decir, creo que la contabilidad es, sin lugar a dudas, la columna vertebral. Oye, incluso una visión financiera, que es como lo que hoy día tú traes como parte de estos assets, porque al final del día la parte financiera también te va a ayudar a visualizar el panorama futuro, también cómo vas a asegurar la subsistencia del mismo negocio. ¿Esto cómo? Pues analizando riesgos, analizando abastecimiento si tienes materia prima, y esa es la parte fina que también los financieros se dedican a hacer, ¿cierto? Siempre, ciertamente. Es tan básico como cuando le enseñas a tus hijos a ahorrar para el futuro, para ese gran proyecto, pues lo traspolas, sí, evidentemente es técnicamente mucho más complejo, pero la empresa tiene que tener provisiones, tiene que tener riqueza, tiene que tener una estrategia. Si una empresa aspira a crecer, necesita capital de trabajo. Todos sabemos que cuando tú fundas un negocio, pues pones tu pequeño capital como pyme y un sueño, y eso empieza a encender una maquinita de producir, dar un servicio o transformar una materia prima en un producto terminado y empezar a generar un círculo virtuoso de vender, cobrar, crecer. Sin embargo, un negocio no puede subsistir solamente de su puro capital. Tendría que tener unos márgenes, que no sé qué negocio tenga los márgenes suficientes como para decir, yo puse 10 pesos y ahora tengo miles de pesos. Necesitas aliados que te ayuden en ese crecimiento. Necesitas, claro que sí, reinvertir tus utilidades para poderle dar mayor patrimonio a tu negocio, pero necesitas banqueros, necesitas casas de bolsa, necesitas fondos de inversión, necesitas herramientas financieras que pongan ese eslabón para que la maquinita siempre esté funcionando, y no existe un negocio con crecimiento que no demande capital de trabajo. Me encanta porque me recuerda también, Salvador, a un comentario de la deuda inteligente, no tenerle miedo a la deuda inteligente, la deuda estratégica, esa deuda que vas a encaminar para el crecimiento de tu negocio, no solamente endeudarlo, por salir de compromisos, vaya. Sí, eso es definitivo. Yo creo que la deuda se adquiere para invertir. Si tú utilizas la deuda para gastar, ahí viene precisamente el problema, ¿no? Y bueno, llegaste justo por este conocimiento financiero, esta experiencia, esta situación que estás comentando, finalmente te incorporas a ICSA. Platícanos de ICSA. ¿A qué se dedica? ¿Qué es el grupo? Porque es un grupo de verdad que hoy en día está tomando una relevancia en el país muy importante. Gracias. Sin duda, la experiencia de mi vida. Encantado de haber tenido la oportunidad de llegar a Grupo ICSA y ser parte ahora de su crecimiento. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a hacer infraestructura de todo tipo, ya sea marítima o terrestre, y podrías pensar en nosotros cuando ves que alguien está haciendo un muelle, una escollera, un dragado en un río, en una presa, o están haciendo una nueva carretera, o un centro de distribución, o un distribuidor vial, o un segundo piso, o un hospital, ¿no? Incluso una cárcel, un centro de distribución de algún negocio como pudiera ser un gran mayorista. Ese tipo de cosas son las que nosotros hacemos. Evidentemente, como toda empresa y como todo empresario, sus dos fundadores con la ilusión de crecer, de aportar valor. Creo que sí, hoy tenemos la oportunidad de ser parte de la vida y el crecimiento de este país, construyendo proyectos a lo largo y ancho de México, y además orgullosos como empresa mexicana de exportar talento, y hoy tenemos operaciones en varios países de Latinoamérica, y en el equipo de trabajo tenemos gente, trabajadores, colegas, y por supuesto muchos mexicanos, somos casi 4,000 personas, pero también tenemos el equipo de liderazgo complementado con profesionales de algunos países del mundo que nos aportan muchísimo valor y experiencia. Y nuevamente viene el tema de una empresa que quiere crecer y que además
en el tiempo la infraestructura no solamente es, algunos dirían de manera burda, llegar y empezar a colar cemento y empezar a construir, ¿no? Tiene que ver desde con qué recursos lo vas a hacer. Y si entras a proyectos más grandes, como podrían ser el cómo se hace una concesión carretera, cómo se hace una asociación público-privada, pues evidentemente requieres un capital y eso requiere de apoyo de especialistas financieros que apuesten, que tengan la confianza de decir, ok, lo que tenemos que hacer aquí sí lo sabes hacer. Uno de los grandes ingredientes que falta en la ecuación es el dinero y nosotros vamos a poner el dinero para que ese proyecto sea una realidad. Y así fue como nos propusimos crecer, generar confianza. La confianza se gana con experiencias buenas, positivas, con entrega de buenos resultados, y creo que ahí puede valer el comercial. Grandes esos resultados ya después de casi una década de ser acompañados por Garrido Licona. Muchas gracias. ¿No? Y que finalmente es ese entrelazar relaciones estratégicas con empresas que generan valor. Y pues bueno, vino un nuevo hito para el grupo, que fue cómo aseguras que la llave, lo que decías, el dinero... ¿cómo lo llamaste? La deuda inteligente. Deuda inteligente sea realmente deuda inteligente y te genere valor. Y pues cuando creces, como también lo dijimos hace un rato, necesitas capital de trabajo. ¿Y cómo puedes enfrentar esos retos? Pues teniendo diversas fuentes de financiamiento, porque hay otra reflexión que dicen por ahí que los banqueros, y lo digo como ex banquero, le prestan al que no tiene, ¿no? Y cuando no tienes es más difícil conseguir. Entonces, ¿cómo te aseguras que cuando tienes momentos buenos puedas construir una base sólida para que haya la suficientemente confianza que en esos momentos críticos o en esos proyectos especiales sí tengas ese financiamiento, esos recursos? Y entonces, pues obviamente creces tus relaciones con los bancos, reinviertes tu capital, pero no es suficiente, y entonces, lo que bien comentabas, pues tuvimos que acudir a nuevas herramientas, como es el mercado de valores, y al público inversionista, también abogando por su confianza, empezando a platicar nuestra historia, porque no es lo mismo sentarte con dos grandes banqueros a platicarles un proyecto, a tener que dirigirte al mercado de valores y a través de todos sus representantes y sus intermediarios y decirle al público inversionista, decirte a ti, oye, de tus ahorritos, pon un pedacito en Grupo IXA, una empresa que está haciendo cosas diferentes, que agregan valor, construyendo un mejor México, y que tu dinero va a tener un bonito retorno, porque es una deuda inteligente, es un dinero que se está invirtiendo en proyectos que generan valor y un retorno. Y así fue como empezamos a hacer nuestro pinino en el mercado de valores. Es un reto, no es, lo platicábamos antes fuera de cámaras, no es una receta de cocina. Realmente creo que nadie está preparado. Sin embargo, cada vez hay más herramientas, hay más guías. Evidentemente buscamos esas guías, las encontramos en una certificación Prime que hoy existe para empresas que buscan hacer su debut y emitir deuda a través del mercado de valores, donde la Bolsa Mexicana de Valores misma, Viva, Bancomex como banca de desarrollo, te hacen un acompañamiento y te dan una guía de las cosas por lo menos básicas que debes de cumplir. Es como un checklist y tú empiezas a correr el checklist y tienes retroalimentación de profesionales y buscas un despacho que te acompañe y empiezas a preparar la empresa en algo que le llaman y que escuchamos mucho la institucionalidad, ¿no? Es decir, que todo lo que tú haces tiene procedimientos, tiene estándares de calidad y que no simplemente tomas decisiones arbitrarias por saliva o porque alguien dijo que así debería de ser, ¿no? Hay un procedimiento que hace constar que lo que vas a hacer está perfectamente respaldado y documentado y mitiga riesgos y le da seguridad a la operación del negocio. Entonces, obviamente, en este andar, pues tenemos que tener un despacho de auditoría confiable, un despacho que certifique nuestra contabilidad, y luego tienes que abrirte a escrutinio de terceros que empiecen a emitir su opinión, como son las calificadoras independientes, y que digan cómo haces tu negocio, porque abriste las puertas de tu casa, es decir, tu empresa, y les dijiste, pueden entrar y revisar, y al respecto, por favor, pronúnciense, y son las famosas calificaciones de riesgo de corto y largo plazo, y son estos análisis tan profundos que se emiten y que también le permite a los tomadores de decisión del mercado
pues decidir si quieren o no apostarle de diferente forma a un negocio. Logramos, después de tantos checklists, ir y venir, esa bendita certificación Prime y mandatamos a 2 instituciones financieras para que fueran nuestros intermediarios colocadores en el mercado de valores, y hace varios años hicimos el debut y nos convertimos en lo que le llaman una empresa pública. La transición no es menor porque tienes que, como ya decía, institucionalizar la empresa, tomar decisiones colegiadas, invitar a un consejo de administración a profesionales independientes que también son parte de las decisiones, y luego tienes que, por responsabilidad y compromiso y regulación, cada 3 meses estar reportando toda tu información financiera, tus movimientos, tus ingresos, tus gastos, tu deuda, y además cualquier otro evento en el momento que suceda, estás obligado a hacérselo conocer al público inversionista. Contratas un director del management nuevo, hay que informar. Tienes un evento adverso o un evento que festejar, ganas un gran contrato para hacer un nuevo proyecto, hay que informar. Es decir, tienes que ir de la mano comunicando, y es aprender nuevamente también a esto, que no todo el mundo, y como empresas familiares estamos siempre listos para decirle al público, así tan abierto, al público en la televisión, esto somos, esto hacemos, y nos pueden juzgar. Claro que sí, aprendiendo, retroalimentando y basados en la mejora continua de tener una mejor y más bonita empresa y de seguir narrando una historia. Pues creo que todavía nos quedan muchos años por venir y muchos retos que enfrentar para poder decir que somos una empresa, porque no de 100 años un día, nosotros ya no vamos a estar, pero las bases y los fundamentos para eso los tenemos que sembrar desde hoy. Fíjate que acabas de comentar esto de aún nos queda mucho por hacer, tienes toda la razón. Estamos pasando por un momento muy importante que es el cambio, en este caso de un sexenio, en donde la 4T está continuando. Hay muchas dudas, muchos comentarios. Recientemente Claudia Sheinbaum hizo una presentación ante el Consejo Coordinador Empresarial en la cual confirmó que obviamente tienen una visión de apoyo a lo empresario, desde luego de fiscalización. Los empresarios ya hicieron este acuerdo con ella de invertir. Se habla de 42 mil millones de dólares de inversión y de un tema en donde se prevé un crecimiento e inversión en infraestructura. Y me parece que ahí es donde viene la oportunidad para ICSA y para muchos empresarios que estén vinculados con el tema de infraestructura, de servicios y de muchos aspectos. Y me parece que hoy lo que tenemos que hacer es invertir, creer en el país, y pues sea quien sea, lo he comentado, el que esté hoy en día en el gobierno o como líder para darnos esa orientación, nosotros como empresarios tenemos que sumarnos a este esfuerzo y ser partícipes y hacer lo necesario, lo que nos toca para crecer la economía y el país. En el ping-pong de negocios, si tuviéramos que resumir a Ramón Casanova en una palabra, esa palabra es... Compromiso. Muy bien, mi querido Ramón. Esa no lo habían mencionado. No, estuvo buena, estuvo muy bien. Sí, Ramón es un innovador, es una persona distinta, un pensador diferente. Híjole. Mi querido Ramón, Sí. muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Nunca lo había visto tan enamorado el buen Luis Octavio. Ramón, como siempre, un gusto estar Bueno, con también ustedes. innovando hasta en levantarnos antes. Vamos a innovar completamente todos y vamos a inventarnos esta nueva despedida aquí entre empresarios, abrazados con nuestro querido Ramón Casanova. Salvador Garrido Márquez. un placer, mi querido Luis Octavio. Bueno, pues queridas y queridos, nosotros los invitamos a vernos la próxima semana acá, el lunes, entre empresarios, para platicar con estos genios que hacen diferente al país y a otros países y al mundo. Chau, bye. Les mandamos un fuerte beso y un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.